Bueno, entonces, si me permites, antes de hablar del libro en concreto, a mí me gustaría, como pequeño prólogo, hablar un poquito de eso de a qué llamamos la leyenda negra. Si no me equivoco, es un concepto que ya lo habían usado algunos escritores, como Pardo Bazán o Blasco Ibáñez, pero la verdad es que se difunde, sobre todo, se hace popular intelectualmente con el libro de Juderías. Yo siempre digo, Julián Juderías, la leyenda negra. Y luego, en los últimos años, pues ha habido muchos libros de historiadores, Joseph Pérez, Paine, Alfredo Alvar, Kamen, etcétera. Pero lo que me interesa es recordar qué episodios se suelen utilizar para defender la leyenda negra, es decir, para atacar a España, dicho así. Pues mira, que los españoles se mezclaron con sangre judía, el saco de Roma en 1527, el duque de Alba con Egmont, fíjate que es un tema que llega a Goethe y a Beethoven, Antonio Pérez y Don Carlo de Verdi, Bartolomé de las Casas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias del año 1552, que además, curiosamente, se publica una de las ediciones con grabados de Théodore de Bry, en donde se ve a los españoles antropófagos comiéndose a los americanos. Al revés. Bueno, la Inquisición, por supuesto, la Armada Invencible, en la enciclopedia la famosa pregunta del abate masón, pero ¿qué se debe a España? ¿Qué se debe a la España? En el conjunto de las civilizaciones, se entiende, pues nada útil. Luego los tópicos de los viajeros románticos, luego los nacionalismos independentistas, claro, Sabino Arana, etc. Y entonces llegamos a este libro de María Elvira Roca Barea, que se llama Imperiofobia y leyenda negra. Rusia, Francia, Estados Unidos, el Imperio Español, lo ha publicado Siruela, vaya, si no me equivoco, por la 6ª edición en este año, son casi 500 páginas. Y antes de nada decir una cosa, que esto es un fenómeno editorial pues comparable al tuyo, pero fíjate, yo pensaba que el tuyo, ¿por qué tiene ese éxito? Por un lado, por el tema, hay gente que le interesa, por otro lado, por la persona, que te conocen por la radio, eres popular y ya está. Pero es que esta señora, me temo, lo digo con toda sencillez, antes del libro, pues no era conocida, no era popular. Es decir, que les ha interesado a la gente el tema y cómo lo trata. Bueno, ¿cuál es la tesis básica, si no me equivoco? Con la cual a mí me parece, ella sabe muchísimo más que yo de este tema, pero me parece de sentido común, que la llamada leyenda negra antiespañola hay que situarla dentro de un contexto internacional más amplio, que es la imperiofobia, es decir, la propaganda contra toda potencia hegemónica, porque tú, ¿a quién odias? Al que está arriba. Evidentemente, también lo imitas, lo adulas, lo intentas copiar, pero en el siglo XVI, por ejemplo, pues se ponía de moda lo español en el mundo y a la vez nos odiaban, porque éramos importantes. Mandábamos. Como ahora Estados Unidos, digamos que todo el mundo pues odia a Estados Unidos, digámoslo así, pero bebe Coca-Cola, usa pantalones vaqueros, 20.000 cosas. ¿Quién crea esta leyenda negra? Bueno, históricamente hay muchísimo, es un libro amplio y muy documentado, y ahí están los humanistas italianos, alemanes, franceses, lo difunden los protestantes, y el español, hay que reconocer, claro, antes de nada, que ha sido uno de los 4 grandes imperios que ha habido en la historia. Y por supuesto la Inglaterra victoriana, que reescribe pues toda la historia de Europa desde su punto de vista. Puntos concretos que a mí me han llamado especialmente la atención de este libro y creo que vale la pena recordarlo. Primero, que hay ese prejuicio hispano-judío, pues eso hay que llamarlo sencillamente, eso es racismo. Segundo, que la Inquisición española fue más benigna que la de los luteranos, por ejemplo. Hay un dato que hasta 1700 solo se habla de unos 1300 muertos. Que en Hispanoamérica no hubo genocidio en absoluto, sino pactos con los indígenas. De hecho, en la cubierta del libro se ha escogido pues un grabado, el pacto de Cortés con los tlaxcaltecas, esa idea del pacto. Que las casas, el padre de las casas, históricamente no es fiable en absoluto. Pues es que no estuvo en Chiapas. Bueno, es que es el mayor estafador de la historia. Ya lo dijo Menéndez Pidal, que era una especie de orate enloquecido. Pero es que además hay un debate
por no entrar en eso, ante el emperador Carlos con Sepúlveda, sí, donde claro. Sepúlveda, por lo teológico y por lo histórico, le da un rapapolvo, pero naturalmente, como pasó con Antonio Pérez, que pues le viene bien al enemigo y lo usa. Y esto es la leyenda, pero vamos, que se populariza. la casa era un majadero integral. Bueno, podía tener malo, la porque intención el que miente, que fuera. No, el que miente sabiendo que está mintiendo es que es malo. No, perdona, si me permite intervenir. Fray Bartolomé de las Casas, para su propio criterio, él no está mintiendo. O sea, Fray Bartolomé está escribiendo un género literario, que era ese de la diatriba religiosa, que llevaba mucho tiempo existiendo, desde toda la Edad Media, y en el que la hipérbole estaba incluida. Y él lo que siempre pretendió, fue provocar polémica, y en ese sentido consiguió lo que quería. Digamos, lo disparatado de esto, y no vamos a hablar más de Fray Bartolomé de las Casas, porque vamos a hablar, por ejemplo, de Antonio de Mendoza, que es infinitamente más importante y más interesante, y no sé por qué hay que dedicarle tanto tiempo. Fray Bartolomé está absolutamente desquiciado en su importancia. Pues es un desquiciado, hiperbólico, no, desquiciado no él, sino desquiciado históricamente en su importancia. Es decir, Fray Bartolomé es un producto local, absolutamente menor, que es proyectado a un nivel internacional por una serie, digamos, de enemigos de la hegemonía española en aquel momento, y lleva 4 siglos en la primera fila de la historia, cuando no es alguien que tenga la menor importancia, ni siquiera en su contexto, ni siquiera en su momento. Entonces, me parece que no debemos seguir hablando de él. A mí me parece que Elvira hace una muy buena comparación en el libro, que es una de las cosas que se agradecen, son los paralelismos que hace con Estados Unidos. Y Elvira lo compara con Chomsky. Sí, es el mismo. Es el mismo tipo. Llegamos a lo que a mí me parece, yo creo que, no sé si históricamente es lo más importante, pero para un oyente medio, ¿qué es lo más importante? La conclusión a que se llega en este libro. Que lo más peligroso de todo esto, de esta leyenda negra, es que los españoles nos la creemos, que la interiorizan en el 98, que son unos estupendos escritores, pero la interiorizan, y a partir de ahí, bueno, hay la famosa, la versión popular de Bartrina, que era catalán, ¿no? Y se habla mal de España, es español. La triste conclusión del libro es que esa leyenda negra, entre comillas, hoy pervive dentro y fuera de España, que está plenamente vigente en toda Hispanoamérica, y bueno, pues da lugar a errores de bulto, pues lo señala la autora, pues por ejemplo, en los textos educativos norteamericanos, hasta en polémicas. En nuestros textos educativos, que es la parte más dolorosa de todo esto. Y en realidad, entonces, eso es otra tesis doctoral. Yo últimamente me dedico a decir tesis doctorales, a ver si la gente se anima a hacerlas, ¿no? Y entonces, una estupenda, la doy gratis, es la hispanofobia en los libros de texto europeos. Yo tengo ahora mismo unos ejemplos absolutamente sublimes de los libros de texto ingleses, que me los han mandado algunos profesores españoles, sobre todo un amigo mío, profesor español, director de un Instituto Cervantes, en cuarto de primaria. Es decir, hasta qué punto en cuarto de primaria un niño inglés estudia La Invencible, como una lucha épica en la que su pueblo, digamos, derrota las potencias del catolicismo oscurantista, el diablo del mediodía. Al diablo del mediodía, y a partir de ese momento el mundo, digamos, tiene a los ingleses a la cabeza, y por tanto va por buen camino. O sea, se coloca el anglosajón en posición de digamos de dominio, y entonces ya a partir de ahí cambia la historia del mundo. O sea, no hay una sola frase en las 2 páginas que se dedican. Obsérvese que esto es un libro de cuarto de primaria, de una asignatura, o sea, una papilla de estas que hay ahora, como cultura general. Lo que se llamaba conocimiento del medio, digamos. O sea, una cosa como conocimiento del medio. O sea, que ahí está, digamos, la historia, geografía, ¿sabes? Entonces, estamos con esto de La Invencible, que está en un contexto en el que, fíjate, los climas. O sea, está antes y después de la distinción entre los distintos tipos de clima, la diferencia que hay entre el campo y la ciudad, entre la naturaleza salvaje y la naturaleza cultivada, y ahí entre medias está La Invencible. Protestantes y católicos. ¿Y qué demonios tiene que ver ahí La Invencible? Pues todo, tiene todo que ver, porque significa que la construcción cultural y mental de un inglés sigue dependiendo de ese mito a unos niveles que nosotros aquí no somos capaces de comprender. Y por lo tanto, o sea, esa idea según la cual la leyenda negra es un fenómeno histórico de consecuencias muy limitadas, circunscrito a la hegemonía española y a la lucha contra esa hegemonía, es algo que es muchísimo más amplio que todo esto, porque en los cimientos de la historia de Occidente, de la historia moderna, desde 1500 en adelante, está esa visión según la cual
España fue una especie de monstruo que le salió a Europa y que ese monstruo, digamos, estuvo a punto de devorar lo mejor que esta civilización tenía y que afortunadamente fue derrotado por el norte protestante, que es verdaderamente el que encarna todos los valores sagrados, todos los valores civilizados, y el que se quedó con las palabras importantes, porque otra gran tesis sería estudiar la migración de las palabras nobles hacia el norte, cómo la tolerancia se va al norte y la libertad se va al norte y la democracia se va al norte y el sur se queda deshabitado de todas las palabras nobles en torno a las cuales, digamos, el occidente se ha articulado de los tiempos del cuplé, ¿no? El asunto es de una complejidad extraordinaria. Bueno, pero María Elvira está en Estados Unidos. Yo he vivido un año allí con mis hijos escolarizándose y algunas de las cosas que cuentas es tremendo, es hasta qué punto efectivamente desde niño, que ahí lo español es todo lo hispano. Y lo hispano es son 2/3 de los Estados Unidos, del territorio actual de Estados Unidos, que tú lo recuerdas muy bien, sí. Aparte del papel fundamental que tuvieron España y Francia por este orden en la independencia de las colonias de América. No por favorecer, por jorobar a Inglaterra, que era lo que había que hacer, ¿no? Pero es verdad que notas desde el principio todos esos que, además en una parte del libro, te refieres a ello, que incluso en Estados Unidos, que es un país multicultural, multirracial, multirreligioso, las 2 o 3, digamos, manías o, no sé, ideologemas, podemos decir, que están ahí inscritos, son tremendos y son los mismos, ¿eh? Es la superioridad protestante sobre lo católico y del norte sobre el sur. Y del norte sobre el sur y del anglosajón sobre el latino. Eso es algo que está escrito en el ADN, es decir, que tiene todo que ver con algo que es, bueno, ese es nuestro paisaje cultural, que es la superioridad moral. O sea, cómo se ha construido ese lenguaje de superioridad moral del norte siempre con respecto al sur, o del norte protestante con respecto al mundo mediterráneo, católico, o simplemente no protestantes. El ir sobrados de moral, como llevan yendo tantísimo tiempo. Pero hay 2 o 3 cosas que a mí me han llamado mucho la atención, porque son muy fáciles de contar y de rebatir. Primero, lo de las armadas vencibles, porque hay 3 armadas invencibles más grandes que la española, que es de la única que se habla incluso en los libros de texto españoles. Es cierto. Es cierto, es decir, con lo que decíamos antes de los libros de texto ingleses, pero ya anda que los libros de texto españoles, es decir, yo he tenido un libro en el cual se decía, digamos, que España había dominado el mar hasta la Invencible, en que perdió todos sus barcos, y a partir de ese momento los ingleses fueron los que dominaron el mundo. Claro, el disparate es colosal, es decir, la Gran Armada fue la primera, después Martín de Padilla mandó 2 más, con el mismo propósito. Fueron unos años malísimos de tempestades, ¿no? Y también tuvieron que volver sin lograr su propósito. Y las armadas sucesivamente se rehicieron, una detrás de otra, sin que quebrase el Estado, digamos, y luego al final esa guerra, si toda batalla sucede en una guerra, pues si estudias esa guerra resulta que esa guerra la gana España. O sea que tampoco quiero decir que hay como que, o sea, el fenómeno de la leyenda negra es extraordinariamente interesante, ¿no? Porque tiene 2 o 3 componentes fabulosos, o sea, que son muy, ¿cómo te diría yo?, de bisturí, ¿no? O sea, nunca mientes. La Armada Invencible existió. Nunca mientes. La Inquisición existió. Pero tú coges algo, lo desenfocas completamente, le das una importancia que no tuvo, articulas alrededor de ese algo, digamos, una enorme cantidad de material histórico que en absoluto está vinculado con ese hecho, y a partir de ese momento desenfocas, desestructuras completamente la realidad, ¿no? La amalgama. Entonces, de la amalgama. Hemos terminado hablando de Fray Bartolomé, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Pues porque uno de los pilares en torno a los cuales se construye ese fenómeno, digamos, antihegemónico, histórico de falsificación, es la edición de la brevísima relación en varios idiomas al mismo tiempo. O sea, fíjate que han pasado 25 años desde que se edita en Sevilla, nadie le hizo caso. 25 años durmiendo sin que nadie hasta que se firma aquel acuerdo magnífico, la pacificación de Gante, y de repente el bando orangista teme que se le viene abajo el chiringuito de una manera atroz, y entonces dice, vamos a buscar un testigo presencial. Una de las grandes genialidades de la propaganda antiespañola es el descubrimiento del testigo presencial. Entonces Fray Bartolomé es el primer gran testigo presencial que es utilizado, y a partir de ahí, bueno, es editado, reeditado, nunca ha dejado de ser editado. Entonces fíjate
si deberíamos estudiar mejor la relación y avisos de Antonio de Mendoza sobre cómo se gobierna un virreinato cuando abandona en el 51 México, ¿no? Al segundo virrey, que es Velasco, ¿no? Que es probablemente el manual de buen gobierno más sensato, más extraordinario. No lo conocemos, ha sido 2 veces reeditado en toda la historia. Yo el otro día se lo enseñaba a un grupo de personas que se quedaron estremecidas de leer los párrafos tan bien escritos en castellano, tan sensatos, tan humanos, tan innovadores, desde los empedrados de las calles que hay que arreglar hasta cómo se debe administrar justicia a la población indígena para que no tenga queja de ninguna clase, hasta cómo tenemos que administrar los herbajes para que los cuadrúpedos prosperen y no tengan los tamales, los indios no tengan que llevar las cosas en los lomos, en fin, es una maravilla. Y sin embargo llevamos 5 siglos alrededor de la brevísima relación, no es lo merece, ¿no?